No hay otra, no hay otro libro, vamos a decir así, es inigualable. Bueno, yo he tenido la bendición de estar todas estas noches y sé que muchos de los que están acá, ahora que los veo de frente, veo todavía más. Qué bendición es que hemos podido estar muchos cada día. A veces nos cuesta un poco de trabajo entender que es mucho mejor estar en la casa de Dios. Dice que es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ella, ¿no? ¿Y qué cosa es que a veces se hacen en el mundo muchos esfuerzos? Usted hace esfuerzos por el trabajo, usted hace esfuerzos por cuestiones familiares, hace esfuerzos por tantas cosas, pero ¿qué trabajo es hacer un esfuerzo para el Señor? Y no debiera ser así, porque los que hemos tenido la bendición de estar en la casa de Dios, sabemos que eso es inigualable. Usted puede compartir con familiares, puede compartir con muchas personas, pero nunca va a ser lo mismo que estar en la casa de Dios. ¿Sabe qué? Uno va entendiendo los propósitos de Dios a medida que va avanzando en la vida cristiana. Al principio a usted le parece que, ok, estoy yendo a la casa de Dios casi que por obligación, como decía el pastor hoy en el mensaje. El niño posiblemente no fue porque quisiera, estaba con los padres ahí. Y qué importante es que nosotros vayamos grabando, y parte de este aspecto de la Biblia y la enseñanza que los niños van tomando es también en buena medida por parte nuestra también, ¿no? Nosotros debemos apreciar la Biblia como un tesoro. Nunca ha habido una generación que tenga tantas Biblias como ahora. Usted en su teléfono puede tener cualquier cantidad de versiones, la que usted quiera, leer la que usted quiera, oírla, verla. Pero les digo algo, es la generación que menos lee la Biblia o ni la oye, porque usted puede, como decíamos, ver historias, ver tantas cosas, pero necesitamos afianzarnos más de la Biblia. Y tenemos que conocerla. Después vamos a ver esta parte de conocerla, que tiene que ver con el conocimiento exactamente con la Biblia, que dice ahí un pasaje que después vamos a citar, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero saben, no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Yo soy de los viejitos que todavía usa Facebook. Ahora usted lo miran así como con cara de dinosaurio. Uno dice, pero Facebook, si hay TikTok y Snapchat y no sé cuántas cosas impronunciables, y todavía usa Facebook. ¿Sabe qué me ha pasado con algunos amigos de Facebook? Hace un par de años casi llego a los 5,000 amigos. Usted sabe que si usted llega a esa cantidad, automáticamente, no puede tener más amigos. Y tuve que hacer una limpieza de amigos. ¿Sabe que me di cuenta que algunos de los amigos que tenía, una buena cantidad, eran amigos de mis amigos? Nunca había intercambiado una palabra con ellos, un texto, un nada. Y por cierto, le pido perdón a algunos de los que están acá, porque ayer precisamente revisando mi Facebook, me encuentro que tengo alrededor de 40 solicitudes de amistad. ¿Qué tiempo hacía que yo no miraba el Facebook así? Entonces, bueno, ya las actualicé. Algunos de los que están acá ya pueden chequear el Facebook, ya soy amigo de ellos. Pero ¿saben qué? La amistad en Facebook no es nada. ¿Son realmente amigos? No. Muchos de ellos ni siquiera hemos tenido ningún contacto. Bueno, qué diferente es que los que tenemos acá en la iglesia, que compartimos, que vemos, que compartimos historias. Qué maravilla, ¿verdad? Es una tremenda bendición. Pero de ahí a decir que somos amigos es bien diferente. Y nosotros tenemos que ser amigos de la Biblia. En Cuba hay una costumbre de ponerle a los círculos infantiles nombres, amiguitos de la computación, por ejemplo, amiguitos de cualquier otra cosa, para qué citarle mártires y héroes que ustedes no vale la pena. Todo eso, no, nosotros realmente tenemos que ser amigos
de la Biblia en el sentido de que es por donde nosotros podemos apreciar y aprender lo que Dios quiere para nosotros. Miren, hace muchos años estaba estudiando yo en el seminario, y en el seminario bautista de Cuba Occidental está la costumbre de que usted, vamos a decir, estudia de lunes a viernes, y de viernes a domingo usted va a un campo misionero. Normalmente ese campo donde usted va no tiene pastor, y muchas veces ni siquiera un pastor que lo atiende a distrito, como era este caso donde yo fui. Yo llego a aquella congregación y resulta que había algunos hermanos que estaban muy confiados en sus experiencias. O sea, todo lo veían a través del matiz de lo que me pasó y de lo que soñé y de lo que digo. Muchas veces, lamentablemente, muchas de esas experiencias no tienen nada que ver con la Biblia. Y si algo no tiene que ver con la Biblia, como dice la Escritura, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Saben qué? Me encontré una persona que me dijo, mire, yo quiero contar un testimonio. Recuerdo que era un domingo en la mañana. Quiero contar un testimonio. Ya como ese perro, como decimos en mi país, me ha mordido tantas veces. Ya yo cada vez que alguien se me aparecía con una podrida de esa, le decía, cuéntamelo primero a mí. Mire, cuando yo oí aquel, menos mal que la convencía que no hablara, porque ¿saben cuál era el supuesto testimonio? En Cuba en aquel entonces, bueno, siempre hemos estado bajo la amenaza de los americanos. Hace 60 años que los americanos van a invadir a Cuba y no la han invadido todavía. Entonces, supuestamente la persona había soñado, hubo un tiempo que se empezaron a hacer los llamados túneles populares. O sea, era abrir túneles para que cuando vinieran los americanos la gente se metiera en los túneles. Ternurita. Sigue con una bomba nada más, atraviesas túneles, atraviesas todo. Pero ahí se gastó cualquier cantidad de cemento y cualquier cantidad de todo en eso. Y esa persona estaba diciéndome, no, con tantos túneles y con tantas cosas que se ha abierto, el Señor me ha revelado que un día la isla se va a partir a la mitad. Dije, no, ya deja, no me digas más nada. Lógicamente no habló. Usted se imagina de esas barbaridades. Y lamentablemente todavía el día de hoy hay muchas personas que solamente están buscando, como los, vamos a decir, las personas, los habitantes de Atenas, que dice que fueron a ver a Pablo. ¿Por qué? Porque estaban interesados en decir, oír algo nuevo. No, necesitamos realmente conocer la Escritura, y es lo más importante para nosotros. Miren, no es secreto para nadie que en este tiempo se lee cada vez menos. Ahora estaba analizando unas estadísticas del 2019 y resulta que el doble de los niños, por ejemplo, de 6 a 10 años, es el doble de los que cuando usted lo compara con los adolescentes leen todavía menos. Y si les pasa como a algunos en esta generación de tanto audiovisual, recuerdo que una vez alguien me preguntó acerca de la mejor manera de conocer qué cosa era el comunismo. Mire, ustedes denle gracias a Dios que no lo conocen de primera mano. No lo quieran conocer tampoco. Pero recuerdo que le hablé acerca de un libro escrito por una persona muchos años antes de que todavía el comunismo fuera lo que fuera. El libro se llama Rebelión en la Granja. Y le dije, si quieres entender verdaderamente el comunismo, escrito de una manera además bella, vamos a decirlo así, con animales y con cosas así. Pero resulta, si quieres entender eso, léete ese libro, Rebelión en la Granja. Por cierto, lo pueden encontrar digital, creo que hay hasta, no sé si recuerdo que hay una película. Pero eso fue lo primero que me dijo la persona. Y no hay una película basada en el libro, algo que yo pueda. ¿Por qué? Porque no quieren leer, ni adultos ni niños. Y usted debe incrementar, vamos a decir, llevar adelante en sus hijos y en usted mismo el gusto por la lectura. Aún cuando a usted no le guste mucho leer. Miren, lamentablemente se ha perdido el sentido de todo. Ahora le decimos cantante a Bad Bunny, que usted no entiende ni lo que dice. Le decimos cantante a eso. No le voy a comparar ahora porque después me tildan de viejo. A veces, ayer estaba yo visitando una casa de unos amigos y me decía, hablamos acerca de
personas, por ejemplo, Leo Dan, que murió hace poco, y personas así de otra generación, me decían, eso es música de viejo, me dicen mis hijas, música de viejo. No, no es música de viejo, es música de verdad. Pero ¿qué ocurre? Lamentablemente se ha perdido todo el sentido y todo el valor que tiene de verdad lo importante. Ahora, voy incluso más. Hay un sitio que se lo recomiendo vamos a decir, con cierto cuidado. Usted puede ir a la internet y encontrar un sitio que se llama seriesbiblicas.net. Se puede encontrar cualquier cantidad de series bíblicas muy buenas mientras usted sepa Biblia. Le alerto. Porque se puede encontrar de pronto, vamos a decir, no en grandes cosas, vamos a decir, cosas fundamentales del cristianismo, cosas así. Pero por citarles un caso, cuando habla acerca de David y su relación con Betsabé, resulta que Betsabé era la mala de la película. Era la que estaba metiéndosele por los ojos a David todo el tiempo. No es así, eso no lo dice la Biblia. Por eso le digo, cuando vayan a esto, si lo quieren como entretenimiento, bien. Pero tienen que pulir primero qué cosa es lo que hay detrás de aquello. Por eso es que hay que ir al libro, hay que ir a la base, no es ir a cualquier cosa. Y es importante que nosotros veamos eso. Dice la Escritura ahí en el pasaje que le decía de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué pasaba? Había una ignorancia y una falta de comprensión de la ley de Dios. Eso llevó a la destrucción. Recuerden que desde mucho tiempo atrás ya Moisés le había enseñado que debían enseñar, valga la redundancia, la ley a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y en el camino y en la casa y por donde vayas. O sea, era un aprendizaje total. Pero lamentablemente cuando entraron a la tierra prometida y pasaron la generación de allí de Moisés, de Josué y demás, los que habían conocido los milagros que Dios había hecho, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Quién falló? Los padres, los que no instruyeron realmente a sus hijos en cómo debían haberle hecho. Y este pasaje de Oseas que citamos 4:6 subraya la importancia del conocimiento y la comprensión de la ley de Dios. Pero es todavía más triste porque por lo que indica este pasaje, ellos tenían acceso al conocimiento, lo ignoraron. O sea, el conocimiento estaba ahí, como tenemos nosotros nuestras Biblias, las tenemos ahí, como las tenemos físicas, como las tenemos digitales, como usted quiera tenerlas. Pero no ignores el conocimiento de Dios, es lo importante acá. Ahora, ¿estamos nosotros buscando activamente el conocimiento de la ley de Dios o lo se encontró con que habían ascendido a otra persona cuando él pensaba que merecía el puesto? Y fue a hablar con su jefe, con la persona que estaba allí presente, vamos a decir ahí. ¿Y qué ocurrió? Pues en ese momento que él estaba discutiendo y diciendo que merecía el puesto por la antigüedad y por la cantidad de cosas que él había hecho y por los años, parece ser de la antigüedad. Yo he conocido personas que dicen, yo veo 20 años en el Evangelio, cuidado con eso. No importa el tiempo que usted lleve. He conocido a personas de 2, 3 meses, un año, 2, con un fervor y con un deseo y con un entusiasmo por trabajar, y los de 20, 30, 40 están muy tranquilitos, confiados, dormidos en los laureles. Pero a lo que voy, resulta que aquel hombre que estaba disgustado porque no le habían dado la posición, el jefe le dijo, espérate un momentico, quédate aquí en la oficina, siéntate. Y mandó a llamar a la persona que le habían dado la posición,
y le dijo, a ver fulano, el otro, el que estaba protestando, necesito la merienda, se me olvidó el asunto este de la merienda que necesito para los trabajadores, hazme favor, ve al puesto ahí de la esquina y mira a ver si hay naranjas, que es lo que quiero hacer, un jugo de naranja y demás para los trabajadores. El hombre, el protestón, fue al trabajo, llegó allí al puesto, miró y regresó. No hay naranjas, quédate ahí. Llamó al que habían ascendido, que estaba allí también, y le dijo lo mismo. Ve allí y averígüame si hay naranjas. El otro no había oído que no había, ¿no? Resulta que aquel a quien le habían dado la posición fue y dijo, mire, llegué y efectivamente no hay naranjas, pero resulta que hay otras 2 frutas que incluso le van a salir más baratas que la naranja. Me tomé la libertad de dejarlas ahí aseguradas por si acaso usted las quería. El jefe miró al protestón y no hizo falta que le dijera nada. Había, como le dicen ahora, había sido esta persona proactiva. Y nosotros tenemos que ser proactivos en la palabra. No es que a la primera que me venga o que leo la Biblia porque bueno, ya me están acosando y ya ahora no sé ni qué les voy a decir y voy. No, es que tenemos que hacerlo diariamente como parte de una costumbre, como parte de algo que nosotros intentemos para el Señor, porque nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Y la palabra conocer en la Biblia es mucho más que un simple saber de alguien. Yo puedo decir, por ejemplo, que conozco al principal de mi escuela. Sí, lo he visto, todos los días lo veo. Me saluda, hello. Hemos intercambiado un par de preguntas en mi inglés requete roto. Le he contestado algo, pero ¿lo conozco realmente? No lo conozco. El conocimiento va más allá de una cosa simplemente, vamos a decir, de saber algo intelectualmente hablando. Es mucho más allá que eso. Es una relación personal con Dios. De hecho, se utiliza en varias. Si vemos allí en Génesis 4:1, por ejemplo, dice: Adán conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí conocer se refiere a la relación íntima y personal entre Adán y Eva. También en Génesis 18:19 dice: Dios dice de Abraham: porque yo le he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él y guardarán el camino del Señor. Aquí habla de una relación cercana y privilegiada entre Dios y Abraham. También dice el Señor en el Nuevo Testamento, en Juan 10, 14 y 15, Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, es una relación personal con Dios que se cultiva a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia a sus mandamientos. Eso es lo que hay. No es un conocimiento por arribita. No es, no sé cuántos antiguos estudiantes tenemos aquí que estudiaban el día antes del examen. En mi país se decía eso, que usted estudiaba y el conocimiento era con alfileres. Porque cuando pasaba el día de la prueba ya usted no se acordaba de más nada. Recuerdo compañeros que estudiaban toda la noche. No habían estudiado en todo el año, pero estudiaban toda la noche. Y muchas veces no sabían al final, lógicamente. No podías aprender todo lo que podías haber estudiado en todo un año. Ese es el conocimiento que se cultiva, decíamos, a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia a sus mandamientos. Así debe ser. Aplauso al Señor. Depende también de nuestro temperamento. Somos más propensos a adaptarnos a las circunstancias, ¿no? En dependencia, algunos somos más flemáticos, otros son más temperamentales, más coléricos, como sea. Pero a veces nos acomodamos a hacer las cosas porque en mi país dicen que es como la plastilina. Usted la moldea como quiera, o como el gato que como quiera que lo tira cae parado. No. Nosotros en la vida cristiana no debiéramos ser así. No es que, bueno, si tengo la Biblia, la leo. Si tengo una oportunidad, una de las trampitas mejores que nos pone el diablo es: ya tendrás tiempo. Dedícale cualquier tiempo.
y alguien dijo que cualquier tiempo es ningún tiempo. Después vamos a ver algunos consejos precisamente ubicados en la palabra de Dios, porque no vale de nada que yo le dé toda esta charla motivacional, si poder llamarlo de alguna manera, si no realmente vamos a la aplicación y a la base de lo que nosotros queremos hacer a través de la Escritura, ¿no? Hay razones por las que la Biblia debe ser importante para nosotros los cristianos. Las razones están ahí, les voy a explicar algunas. Primero es la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y fuente de verdad y orientación divina. Otros libros pueden ayudarnos, pero como la Biblia no hay otro. Proporciona, dáselo al Señor. Proporciona una guía espiritual. Miren, hay enseñanzas y lecciones espirituales que nos ayudan a entender nuestra fe. Y eso es vital. La Biblia, no seguir a nadie. Les voy a poner el caso de una persona todavía viva, pero que lamentablemente la iglesia donde estaba cometió un tremendísimo error. Y es el error que muchos cometen en seguir a un pastor y no a Cristo. Hay no les voy a decir santo porque de todas maneras ustedes no conocen el nombre, pero hay un pastor, fue pastor de la Convención Bautista de Cuba Occidental, que en un momento determinado se involucró tanto con el proceso revolucionario que llegó a precisar o a estar más al tanto de las cuestiones de la revolución que de la propia iglesia. Y en Cuba existe algo que se llama departamento ministerial, al que pertenecen todos los pastores, y fue expulsado el departamento ministerial. Y la iglesia incluso fue separada hasta de la convención. Muchas personas que habían visto el declive de este pastor se fueron para otra iglesia. Créame que en Cuba cuesta eso, ahora mucho más, pero antes costaba mucho trabajo, porque si usted vivía, vamos a decir, aquí en Lawrenceville, moverse hasta Grayson o moverse hasta Norcross, qué sé yo, era bien difícil. Ahora es casi imposible. Pero esas personas que vieron el declive del pastor y cómo no estaba haciendo las cosas como debía ser cristianamente hablando, se fueron para otra congregación. Pero otros se quedaron siguiendo al pastor. El pastor había tenido un matrimonio de décadas, alrededor de 30, 35 años de casado. La esposa muere y él, al cabo de otros años, no sé cuántos años, pero conoce a otra mujer y se une con ella. Sí, dije bien, no se casó, se unió con esa persona, con esa mujer. Él le dio una explicación a la iglesia que no la van a entender ni los niños, ni los mini de nuestra iglesia, ni los de bebé, no lo pueden entender, no la entiende nadie, no se la puede creer nadie. Según él, el matrimonio fue algo tan sagrado y tan bonito que ya él no... matrimonio nada más que era con la que fue su esposa. Pastor, estamos hablando, pero lo lindo es que eso fue lo que se comió la iglesia también, lo vio como un acto de romanticismo. Esas aguas trajeron estos lodos, como dice un viejo refrán español. El pastor yo después he estado buscando, chismeando un poquitico en internet, parece que después se casó, en lo que he podido ver en internet. Pero ¿sabe qué pasó? Al cabo del tiempo él se retira y la hija, una de las hijas, la nombran pastora de esa denominación, o sea, de esa iglesia específicamente. ¿Quieren el mejor chismecito? La hija es lesbiana. ¿Qué da eso? ¿Qué consecuencia da eso? Seguir a una persona y no seguir a Cristo. Ahí es donde está el gran problema. Nosotros queremos y apreciamos, y yo me considero dentro de ellos. Tenemos al pastor Arel, está Tapia, está el pastor Ulises. Pero si en algún momento, o yo, en algún momento decimos una cosa que no está en la Biblia, mire, apaga y vamos, como dicen en mi país. No funciona. Porque usted tiene que ir, tal como iban los cristianos de Berea, a la Biblia. Dáselo al Señor. Suena bonito, a veces son cosas y si hay detalles intrascendentes, eso no importa. Pero cuando usted lo quieren sacar de las verdaderas enseñanzas bíblicas, tenga cuidado.
Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Es que muchas veces no sabemos ni lo que creemos porque no lo leemos. Y la palabra de Dios proporciona guía espiritual, es una fuente de sabiduría, ofrece esperanza y consuelo y ayuda a los cristianos a discernir la voluntad de Dios. Ayuda a discernir la voluntad de Dios. ¿Sabe qué ocurre? No hay cosas que nosotros podamos entender. Por ejemplo, el pastor Arel lo ha dicho muchas veces, ¿no? Hay cosas que no nos vamos a encontrar que dice la Biblia. La Biblia no te va a hablar explícitamente de las drogas, ni te va a hablar explícitamente, tengan cuidado, no abusen de la internet. No va a decir eso porque en aquel entonces no había internet. Pero hay principios importantes que uno tiene que velar y que debe tener en cuenta, ¿no? Así que esas razones son importantes para nosotros y hay principios que tenemos que seguir. No es abrir la Biblia, poner el dedo y leer el primer capítulo que me aparezca. No funciona así. Nosotros tenemos que ser, como decía, proactivos en ese aspecto. No es reconocer nuestros errores, porque a veces tenían la costumbre los penitentes que se golpeaban el pecho y decían mea culpa, mea culpa, mea culpa. ¿Sí? La culpa es mía, la culpa es mía. Pero si seguimos con la culpa, yo vengo de un país donde llevan 60 años echándose la culpa de que las cosas van mal. Y cambian ministros y ponen otros ministros y el ministro es el que tiene la culpa y es el sistema el que nos sirve. No vale con decir ahora, si no hay un cambio, es como una frase que se le atribuye a Einstein que dice, locura es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Si usted sigue haciendo lo mismo, no, pero me va bien, de todas maneras con leerme, mira, yo me leo, hay un capitulito ahí, como cuando yo era niño había una señora de mi iglesia que su nieto y yo teníamos que tomar un bus para ir a la secundaria, ¿no? Y esa señora, yo pasaba por la casa de él y le agradezco la oración y todo, pero ella tenía como una especie de, vamos a decir, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra ahora, cuando usted tiene algo que se apropia de él y no lo suelta, como si fuera algo así. Pero que usted tenía algo que era para ella, era casi milagroso. Un amuleto, esa es la palabra, un amuleto. Pero era un amuleto bíblico. Estuvimos 2 años viajando, estamos hablando de qué sé yo cuántos días, 2 cursos, ¿no? Por decir así, los cursos tenían 10 meses. ¿Cuántas veces? Cientos de veces. Y el único pasaje que leía esa señora era el Salmo 91. ¿Por qué? Salmo del viajero. No había más escritos en la Biblia que eso. No, pero ese era el que. Y ella lo leía ahí. Bueno, yo creo que por eso fue que lo aprendí de memoria primero ahí, ¿no? Pero que no podemos considerar realmente, no podemos tener un amuleto o una cosa, o como hacen otros, es que a mí no me gusta leer el Apocalipsis, está muy enredado. Y las bestias, y los caballos, y las plagas, y las trompetas, y yo no digo que usted sea especialista, pero es que la Biblia hay que leerla de tapa a tapa. Y no es solamente lo que le guste, sino todo. El propio apóstol Pablo decía que yo no he rehuido enseñarlos todo el consejo de Dios, todo. No es lo que me guste. Algunos predicadores, iba a ser más llamado predicadores, pero bueno, tienen el aquello de que nada más que le hablan a la gente de bendición y de prosperidad y de que si haces esto Dios te da aquello, y cuando tienen que predicar también otras partes de la Escritura. Pero vamos a ver ahora cómo sacar el máximo provecho a las Escrituras. Ya le hemos hablado de todo esto importante, de las cosas que debemos hacer, cómo vivir realmente para aprender de la Biblia, pero les quiero dar algunos tips, vamos a decirlo así, para que usted pueda sacar el máximo provecho a las Escrituras. Primero, establecer un horario para leerla. Yo creo que fueron los rusos los que dieron una definición de búho y alondras en dependencia de cómo usted era. Por ejemplo, las alondras son personas que les gusta levantarse temprano y asimismo rinden mucho en la mañana, en la tarde, pero ya a la noche se les va acabando la batería. Los búhos son al contrario.
son las personas que aprovechan mucho. Pueden estar prácticamente gran parte de la noche sin dormir, lógicamente le va a costar levantarse temprano. Por eso, defínase usted si es búho o alondra a la hora de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si, como es mi caso, yo soy con ese sistema, sería una alondra. Yo me levanto temprano en la mañana, rindo, pero si me dicen a leer la Biblia a las 10 de la noche, créame que no voy a entender, no voy ni a oír. Ya yo estoy dormido ya, estoy dando cabezazo a las 9:30 ya. Entonces, si usted pretende leer la Biblia en un horario que no es el suyo, le va a ir mal. Entonces, establezca un horario y sea cuidadoso y sea perseverante. No es que le pasó el primer día, mira, no pude, no, leo el otro. No haga como las dietas, que las dietas nada más que duran 15 días en enero. No, trate de ser persistente con lo que está haciendo. Primero, establecer un horario. 2, orar para que Dios nos guíe. Otro error. Lamentablemente, muchos ven el libro, voy a leer como si voy a leer cualquier otro libro. Usted necesita que Dios le guíe para entender las verdades espirituales que tiene para usted. Y en estos días mi esposa me recordaba, y ayer en lo que estaba hablando Fernando lo recordaba también, que siempre estamos aprendiendo algo. Yo, gracias a Dios, llevo 52 años en el Evangelio, me convertí cuando tenía 8 o 9 años. Pero recuerdo que estaba yo de pastor y mi esposa empieza a hablar con una persona que notaba que hacía tiempo que no estaba yendo a los estudios bíblicos. Y aquella persona le dijo con un porte así, una arrogancia, una cosa tremenda, le dijo: yo llevo 19 años en el Evangelio, ya no tengo nada que aprender. Digo, ya, craso error. Muchachos, estamos aprendiendo todavía. Si llegues a los 100, siempre tenemos que aprender algo. Y después les voy a decir un pasaje que lo había leído qué sé yo cuántas veces y me enteré que dice todavía mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Mire, otro paso importante es deleitarse en las palabras de Cristo. Primero decíamos establecer un horario, orar para que Dios nos guíe, deleitarse en las palabras de Cristo. Le va a costar esto un poco de trabajo. Si a usted no le gusta leer, empezar a leer le va a costar trabajo. Pero miren, eso pasa como cuando usted tiene que ir de compras con la esposa. Los hombres acá me entenderán. Usted no empieza disfrutando, no. Usted empieza arrastrando a regañadientes el carrito de compras detrás de su esposa, que mira 800 veces la misma cosa, la pone y después no la compra. Pero ahí va pasando. Después usted participa hasta en la selección de las cosas. Mira, esta te queda bien, esta no, esta puede ser. Y finalmente, dicen los libros, usted empieza a disfrutarlo. Honestamente, yo no he llegado a esa última parte todavía con 36 años de matrimonio. Pero dicen que sí, que se puede. Creo tenerlo, ¿no? Con la Biblia pasa lo mismo. Usted puede en un momento determinado no sentir que vamos a decir que está deleitándose, pero le va a ir cogiendo el gusto poco a poco. Y créanme que nos pasa, bueno, literalmente es la comida espiritual. Nos pasa como con las comidas. Yo llegué a este país y lo único que había comido era comida cubana. O le voy a hacer todavía un poquito más allá. Antes de llegar a Estados Unidos, yo fui 6 semanas en otro viaje que no tenía que ver con este de acá. Fui 6 semanas a El Salvador. Y cuando llegamos todo muy bien, nos recibieron, creo que llegamos un sábado, el domingo fuimos a la iglesia, íbamos a desayunar en la iglesia y cuando nos ponen allí en el desayuno, el cubano acostumbrado a tomar café con leche, pan y café con leche o galletas o lo que fuera, cuando me pusieron unos huevos y unos frijoles que no estaba acostumbrado a comerlos también de otras maneras, muy parecido como lo hacen los mexicanos, los 6 cubanos que estamos nos miramos con una cara así como diciendo, ¿y esto qué cosa es? Y había que comerse aquello, porque imagínense ustedes, no estábamos acostumbrados. Ya con los años viviendo acá, usted se va acostumbrando a ciertas comidas y a ciertas cosas también, hasta el picante. Yo recuerdo que la primera vez que a mí me dieron un picante, me lo dieron un caramelo.
me ardía la lengua. Ya no voy a decir que ya me como un ají, un habanero ni nada de eso, ¿no? Pero soporto el picante. Bueno, aprenda a deleitarse en la palabra de Dios. Escudriñar. El pastor hablaba de eso, algo ahí en la administración. Pero escudriñar es buscar, explorar, examinar detenidamente. No se limite simplemente a leer. Hoy yo le ponía a mis hijas el ejemplo de una persona que vivía al lado de la casa de mis padres. Esa persona era de los testigos. Y resulta que alguien le dijo que tenía que tener una especie de culto familiar. Y ella tenía 2 hijos. Pero pobrecita, ella no sabía escoger lo que le iba a leer a esos niños. Estamos hablando de niños de 7 años, 6 años, algo así. Lo mismo le leía Lamentaciones que Jeremías, que Ezequiel, cualquier cosa. Y no sé, vamos a poner un ejemplo. Él estaba leyendo y el rey tal le dijo que no sé cuánto, cállate ciclanito, y entonces, y cállate menganito, y así vivía callando los muchachos en medio de aquello. Los muchachos de tal manera que después que ya llegaba y terminaba aquello y decía, bueno, amén. Los chiquitos no sabían decir amén, decían, mamey, ya, se acabó la tortura. Para algunas personas, lamentablemente, la Biblia no puede ser una tortura, tiene que ser un deleite, pero tenemos que escudriñarla, no mirarla por arribita. Por eso habla ahí de que tenemos que examinar detenidamente, explorar, buscar. Y les voy a ir al pasaje que he leído muchísimas veces, pero no me había dado cuenta hasta esta semana de que tenía otra verdad que yo no había encontrado. Le estoy leyendo en Lucas 22, 31, 32. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Leí en la Nueva Versión Internacional. Miren, yo siempre había visto el anuncio de la negación, que por cierto aparece en los 4 evangelios, como un trato solamente con Simón Pedro. Pero no, aquí Lucas enfatiza y dice, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes. O sea, a todos los discípulos. No estaba hablando solamente de Pedro. Después con Pedro fue un trato más especial. Pero ¿cuántas ollitas nos encontramos nosotros buscando realmente y a veces viendo detenidamente cómo Dios nos está hablando? Otra cosa es meditar. Lamentablemente estamos en un mundo de cuando usted habla de meditación, lo primero que le viene a la mente es eso no es la meditación. O ponga la mente en blanco o haga qué sé yo cuántas cosas. No, cuando usted medita realmente es pensar con detenimiento, es reflexionar, es atesorar. Y permítame vamos a decir la comparación, porque ahora ustedes me van a decir que ustedes no son ni una cosa ni otra, pero nosotros debiéramos hacer como los rumiantes. ¿Cómo hacen las vacas y cómo hacen las ovejas? Nosotros comemos una sola vez y ya, o sea, pero ellos van devolviendo, van rumiando nuevamente esa comida para sacarle el máximo provecho. No se limite a tener simplemente decir, bueno, leí la Biblia, este capítulo dice esto, dice aquello y ya. No, vuelve otra vez, medite, vaya otra vez. Bueno, ¿qué me quiere decir este pasaje? ¿Qué estoy encontrando de verdad que me pueda decir este pasaje? Otra cosa muy importante que debemos tener es relacionar. Apliquemos todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Oí a alguien una vez que decía que muchas veces hay cristianos que son como el torero, ¿no? El pastor está hablando y toca un determinado tema, no sé, y dicen, qué bien le viene esto a fulano. Y qué bien le viene esto a mengano. No, a él no le viene bien nada, está toreando, es lo que le viene al otro. Y qué cosa que fulano no vino, tenía que haber venido. Hace falta que lo vea por internet, que lo vea. No. ¿Y cuándo se lo aplica a usted? No sea como el cristiano torero, aplíquese lo que realmente necesite, relacione el pasaje. Por ejemplo, a veces no es la verdad principal, no está ahí, pero usted le puede encontrar. Porque, por ejemplo, cuando vemos la parábola del fariseo y el publicano, únicamente, o la enseñanza principal va acerca de la arrogancia del fariseo y que el publicano fue el que salió realmente
justificado. Pero hay una frase o un par de oraciones ahí en el cual el fariseo dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que tengo. Hay verdades importantes ahí. ¿Es importante el ayuno o no es importante? Lo es. ¿Hacía mal el fariseo en ayunar? No, hacía bien. ¿Hacía mal el fariseo en diezmar de lo que poseía? No. El problema estaba ahí en su orgullo, en su vanagloria, en que eso era parte de porque hago esto y soy mejor que el otro. Ahí es donde nosotros no podemos llegar. Pero como le decía, relaciones, vea las verdades, vea las cosas espirituales que hay en medio de todo esto. Otra cosa muy importante es que tenemos que aplicar la palabra también, aplicarla. El pastor Miguel hablaba en el primer día acerca de un pasaje que el diablo citó parcialmente ahí en la tentación de Cristo, porque nos vamos a encontrar con que el diablo puede poner muchas zancadillas, pero también te va a tirar con la Biblia. Si lo hizo con Cristo, no lo va a hacer con nosotros. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Cuando lo subió al pináculo del templo y le dijo: no, escrito está, lánzate porque a sus ángeles mandará. Pero le falló la parte más importante. Lo que no quiso decirle y no citó es porque dice ahí en el Salmo 92, 11 y 12: a sus ángeles mandará cerca de ti, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero faltó un pedazo: que te guarden en todos tus caminos. Usted no se puede lanzar a lo loco. A veces hay personas que dicen que son osadas. Yo no diría que son osadas, sino que son locos. Una cosa es la osadía y otra cosa es la locura. Pero usted tiene que buscar realmente la palabra y aprovecharla y aplicarla realmente a su vida, ¿no? Dice en Nehemías 8:8, hablando acerca de esta aplicación: leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No es oír por oír, o no es leer por leer. En los tiempos en que yo era muchacho, en Cuba se utilizaba en el departamento de enseñanza bíblica, usted tenía que llevar como un récord, o sea, el secretario, de por ejemplo, si estaba presente, si llegó a tiempo, capítulos leídos y todo eso. Recuerdo que tenía un amigo que él no es que no le gustaba leer, es que no leía para nada. Pero 5 minutos antes de que empezara la clase, él iba para allí, para la parte esta del Salmo 110 en adelante por ahí, que los capitulitos son así chiquiticos, y en 5 minutos se leía 4 o 5. Y cuando le decían capítulos leídos, 5. Los mismos, siempre, todos los domingos, pero tenía que decir algo. No cometa ese error de simplemente por cumplir una determinada meta o por decir no, porque tengo que leer y estoy cayéndome de sueño y no entiendo nada, pero tengo que leer. No, aproveche el momento, pero aplique también la escritura en todo el sentido. Dice ahí Nehemías 8:8: leían el libro de la ley y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Voy a otro pasaje que si lo vemos así solo, contradice todo lo que nosotros entendemos de la escritura. De ahí la importancia de la aplicación. Dice en 1 Corintios 15:19: si solamente en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Se lo repito por si le dio el infarto. Si solamente en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Y eso lo dice la Biblia? ¿Cómo es eso? La cuestión es que cuando usted analiza todo el pasaje, ve que Pablo está viendo qué fuera nuestra fe nuestra fe en Dios y nuestra salvación si Cristo no hubiera resucitado. Y ahí es donde usted saca ese pasaje, lo extrapola y puede sacar toda una doctrina de ahí. Entonces aplique realmente el pasaje. Aprenda el evangelio por medio de la palabra escrita, pero eso no es suficiente. Tiene que vivirlo. No es solamente oírlo. Déselo al Señor. Es muy diferente decirlo que vivirlo. Le va a costar trabajo, pero no sea usted como esas personas que yo las he conocido aquí en este país, que es mejor que digan que no son cristianos.
a que digan que son cristianos y que vivan como un testimonio que no es digno de un cristiano. Por eso usted tiene que aplicar la palabra, aprenderla, pero vivirla también. Por eso le he dado todos estos tips que ahora se los voy a repasar. Lo primero es que busquemos respuestas activamente en la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, buscar respuestas activamente en la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser importante para nosotros y debemos sacar el máximo provecho a las Escrituras. Y por cierto, empiece mañana en el horario donde le sea más productivo. No busque el horario que usted está dormido y que no puede terminar ni de ver una serie que le gusta. No, busque el mejor horario donde usted esté fresco y usted pueda aprender. Y les repaso nuevamente los tips que le di para que viera realmente cómo ser más productivo, cómo sacar el máximo provecho a las Escrituras. Establezca un horario, ore para que Dios lo guíe, deleítese en las palabras de Cristo, escudriñe las Escrituras, medite, relacione y aplique. Y que el Señor le bendiga. Wow, tremendo. Dale más fuerte ese aplauso, Señor.